Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Vamos a hacer un intento de breve repaso, muy, pero muy breve, muy conciso, de algunas cosas que son de la materia anterior, de Bioética 1, cosas que me parece que necesitan tener frescas eh, para poder desarrollar las temáticas que vamos a trabajar en las clases siguientes, ¿no? Así que esta clase va a tratar un poco de eso, de refrescar algunos conceptos, por ahí, eh, bueno, las cursadas que hicieron tienen li libertad de cátedra, así que por ahí hay algunos conceptos eh, que yo voy a traer que no vieron, así que les sirve eh, para ver y por ahí ustedes tienen algunos conceptos que yo no voy a traer ahora y que pueden aportar en, en clases, en los trabajos que vamos a hacer durante las clases y a lo largo de la cursada. Eh, bueno, repasando muy brevemente, ¿qué era la bioética? Bueno, estas dos definiciones, el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales, ¿no? Un poco una reflexión sobre la moral en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, ¿no? Un poco por ahí va la cosa. Eh, Esta otra definición que habla de que es la transdisciplina que surge de la reflexión ética aplicada a los problemas morales que tienen que ver con la vida, ¿no? Y acá me parece que tenemos tres términos que necesitamos tener bien claros, que son el concepto de transdisciplina por un lado y por otro lado el concepto de ética y de moral, ¿no? Bien, moral es el conjunto de creencias acerca de lo que está bien y lo que está mal en una sociedad determinada, en un momento histórico determinado, ¿sí? Conjunto de valores, normas, costumbres que tiene una comunidad. Eh, y esto me parece que es importante, se da, es así, ¿sí? ¿Por qué no hay que, no sé, por qué yo no puedo estar dando esta clase en calzones? Eh, Bueno, no saben si la estoy dando en calzones o no, porque es una de las características de la virtualidad que me ven de acá para arriba. Así que por ahí podría estar dándola en calzones, pero bueno, digamos, no puedo dar una clase, no estoy en calzones. No se ve tampoco, bueno, no importa. No podría estar dando una clase presencial en calzones, ¿sí? Eh, la virtualidad me arruinó el ejemplo. Bueno, no podría estar dando una clase de manera presencial en calzones, ¿no? ¿Y por qué no podría estar dando una clase de manera presencial en calzones? Si ustedes lo piensan en este momento, eh, y les pido que hagan el ejercicio, por ahí les pasa de que empiezan a intentar esgrimir como algunas justificaciones. Y esas justificaciones tienen un carácter de incompletitud que tiene que llamarles la atención. Por ahí alguno de ustedes que me está escuchando ahora dice, no, no, no podría porque no corresponde, ¿no? ¿No corresponde con qué? ¿No? Hay algo como de un vacío en la argumentación después, ¿no? No corresponde, por ahí esgrimen alguna de tipo, no sé, nos distraeríamos. No, bueno, se distraerían porque no están acostumbrados, digamos. Eh, por ahí alguno esgrime que no me veo bien en calzones y ahí tendría razón y tendría una buena justificación, pero digamos, eh, lo importante es que no hay un motivo ahí, simplemente es. Y si yo les digo a ustedes que voy a dar la clase en calzones, que llego a la clase y estoy en calzoncillos, inmediatamente a todos nos da como la sensación de que hay algo ahí que está mal, ¿no? No sabemos por qué, pero hay algo ahí que está mal. Esto es la moral,
¿sí? Para nuestra sociedad, que yo de la clase en calzones está mal, ¿sí? Y la moral rige acerca de todas nuestras costumbres, ¿sí? Recién hablábamos de un ejemplo de vestimenta, pero si hacemos una apuesta breve, bueno, ahora por ahí están en sus casas y la cosa cambia, pero en líneas generales yo diría que la mayoría de la ropa que tienen ustedes se corresponde con un pantalón, con una serie de pantalones y una serie de remeras, todas más o menos parecidas, ¿sí? Después colores distintos, tendrán alguna cosita, símbolos distintos, pero todos ustedes tienen más o menos ese sistema de vestuario. ¿Se entiende? Y irían a una clase en la facultad. Si esta fuera una clase presencial, yo podría cerrar los ojos y decir que la mayoría de ustedes tiene puesta una remera y un pantalón. Y eso tiene que ver con cómo la moral de nuestra sociedad influye sobre nuestras elecciones. Sí, después uno puede elegir, no sé, me gusta la remera de tales características, me gusta de tal color, me gusta que tenga tal logo, pero hay algo de una imposición moral que influye en niveles eh, muy específicos, ¿no? Bien, y entonces, pensando un poco en eso, pensemos si es posible tener morales individuales, ¿no? Imagínense una persona cuyo sistema de creencias, y pensemos en que el sistema de creencias va tan lejos como cómo te tenés que vestir, cómo tiene que ser la entonación de tu voz, cómo tenés que hablar, cómo tenés que gesticular incluso, cuál es el rango de cosas que uno puede y no puede hacer, ¿no? Porque si yo empezara a hacer gestos aún más exagerados de los que normalmente hago, a ustedes les empezaría a hacer ruido. Habría algo ahí que estaría mal. ¿Por qué estaría mal? No sé, pero estaría mal. Y entonces, si la moral rige a nivel tan detallado, entonces puede haber una persona que todas sus costumbres sean distintas de las del resto de la sociedad a la que pertenece, quedaría completamente excluida esa persona, ¿sí? Entonces, esto es importante, no puede haber morales individuales, ¿sí? Las morales eh, hacen al conjunto de una sociedad en un tiempo determinado y en un espacio geográfico determinado. Eh, lo que sí puede haber son instancias donde la moral de una sociedad no está resuelta, ¿sí? Si pensamos el tema de la interrupción del embarazo, la moral de nuestra sociedad como conjunto medio que dice que, ¿no? Como ni sí ni no, ¿no? Y entonces en ese contexto algunos de ustedes pensarán que interrumpir un embarazo está bien, otros pensarán que está mal, algunos pensarán que está bien bajo determinadas circunstancias, otros pensarán que está mal bajo determinadas circunstancias. Es un ejemplo. Pero entonces en estas instancias específicas donde la moral no está resuelta, donde no tiene una definición tan clara, ahí es donde uno puede posicionarse en algunas de las opciones morales, de la pluralidad de opciones morales que tiene una sociedad, ¿sí? Pero no hay morales individuales, ¿está? Frente a esos puntos muy puntuales, muy específicos, uno por ahí puede elegir, ¿no? Bien, eso es moral. ¿Qué es la ética? La ética es aquella disciplina filosófica, aquella rama de la filosofía que intenta fundamentar las normas a través del uso de la razón. Las normas, ¿qué normas? Las normas morales, ¿sí? Las normas acerca de lo que está bien y lo que está mal en una sociedad, ¿sí? Uno puede decir que es una reflexión teórica acerca de la moral, la ética, ¿sí? Acá sí importa el por qué. ¿Mm? Bien, muy breve repaso acerca de teorías éticas, ¿sí? Eh, hablábamos de que antes de que existiera la bioética, existió la ética, ¿sí? Una reflexión acerca de la moral y acerca de qué considera como bueno o malo
las distintas sociedades, ¿sí? Y muchas de las teorías éticas intentaban de alguna manera o pretendían hacer una normativa universal acerca de lo que está bien y lo que está mal, darnos de alguna manera una fórmula, por así decirlo, para que nosotros podamos definir si un acto es bueno o malo, ¿sí? Algunas posiciones son un poco más escépticas al respecto y van a plantear que no puede haber una teoría ética universal que se aplique a todo, ¿no? Estas distintas teorías, bueno, hacen distintas formulaciones acerca de qué estaría bien y qué estaría mal, o cómo decidir qué está bien y qué está mal. Cuando hablamos de ética, hablamos de filosofía, y en filosofía no hay consenso, no hay una respuesta acerca de lo que está bien y lo que está mal. Bien. Primer teoría ética que ustedes ya vieron, así que voy a pasar muy rápido, es el utilitarismo, ¿sí? En el utilitarismo, ahí tienen algunos referentes, nosotros hablamos en general de John Stuart Mill, pero también podemos hablar de Hume, de Bentham, que es conocido por el panóptico de Bentham. Si no lo conocen pueden googlearlo, es interesante, algo retoma un filósofo casi contemporáneo que se llama Michel Foucault, que es un filósofo muy, muy relevante, pero esto aparte de la materia. Para el utilitarismo, entonces, la moralidad de las acciones se determina por las consecuencias y no por las características intrínsecas de una acción. Si yo hablo acerca de si mentir está bien o está mal, entonces, para el utilitarismo, mentir va a estar bien o va a estar mal según las consecuencias que traiga que yo mienta. ¿Sí? No me va a decir mentir siempre está mal porque mentir intrínsecamente es malo. ¿Sí? Depende de las consecuencias, va a decir el utilitarismo. Y un acto correcto va a ser aquel de que, desde una perspectiva impersonal, objetiva, ¿no?, otorgue igual importancia a cada una de las partes afectadas. Esto se va a repetir en varias de las teorías, ¿sí? Y obtiene, esto ya es propio del utilitarismo, obtiene el mejor resultado de todos los resultados posibles, ¿sí?, para todas las partes afectadas de una manera objetiva, ¿no? Si obviamente yo estoy en medio de una situación, por ahí quiero que yo sea el que tenga mayor beneficio, o quiero que, no sé, alguien que yo quiero tenga mayor beneficio. Esto es de una mirada, en principio, objetiva, ¿no?, entre comillas. Bien. El utilitarismo entonces se va a guiar por el principio de utilidad, ¿sí? ¿Cuál es el principio de utilidad? Y esto es lo que ustedes tienen que recordar medio a fuego para el resto de la materia: obtener el máximo beneficio para el mayor número de personas, ¿sí? O en cualquier caso el menor perjuicio, ¿sí? Sin embargo, los utilitaristas no son tontos y se dan cuenta de que si yo hablo de mayor beneficio, tengo que definir qué es beneficio, y eso es complicado porque ha sido un problema de la filosofía grande, ¿no? Y entonces los utilitaristas dicen, bueno, beneficio va a ser igual a la mayor felicidad, ¿sí? Pequeño problema, felicidad también es un problema grande de la filosofía, ¿no? Yo acá tengo un diccionario de filosofía, casualmente, que es el famoso Ferrater Mora. Estoy bastante seguro de que si busco felicidad acá, me llevo un pequeño tramo del libro. Entonces los utilitaristas, ¿cómo resuelven este problema de que la felicidad es un concepto complejo? Dicen, bueno, no nos vamos a meter en definir la felicidad. Felicidad para nosotros en este campo es igual a placer, ¿sí? Entonces, aquello que produzca el mayor placer para el mayor número de personas va a ser bueno. Una acción va a ser buena siempre que produzca el mayor placer para el mayor número de personas, ¿sí? Y entonces alguno les habrá planteado, conocerán por ahí la vieja historia que habla acerca de qué prefiere uno ser, si un chancho feliz o Sócrates infeliz, decía, ¿no? Básicamente, si ser un ser inteligente, pensante, pero no feliz, o ser un cerdo que no piensa, infeliz, ¿no? Hoy sabemos que los cerdos son uno de los seres más inteligentes, pero no importa. Se entiende la metáfora.
Entonces, frente a ese planteo, los utilitaristas van a decir, no, bueno, pero nosotros vamos a distinguir entre dos tipos de placeres. Vamos a hablar de los placeres superiores, que son los placeres intelectuales, como el placer que están sintiendo ustedes acá al estudiar esta materia, y placeres inferiores o sensuales, como el placer que uno obtiene de comer una comida que le gusta o de realizar una práctica sexual determinada, o no sé, de darse un baño cuando uno llega a casa después de estar cansado durante el día. Bien, no se refiere a la mayor felicidad del propio agente, esto quiere decir de la mayor felicidad de quien realiza la acción, sino a la mayor cantidad de felicidad general que produzca, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta no solo las consecuencias a corto plazo, sino las consecuencias a largo plazo, lo cual es un tema, ¿sí? Consideraciones acerca de las intenciones, sentimientos o convicciones de la gente son irrelevantes respecto de la pregunta acerca de cuál es la acción correcta que hay que realizar, ¿sí? Si yo voy a evaluar si una acción es buena o mala, o si voy a evaluar qué debería hacer yo en una situación, a mí la intención me importa un carajo, ¿sí? Dicho en otras palabras, si yo tengo que evaluar acerca de si, no sé, hice bien en hacerle un bien a una persona, y digo, bueno, pero vos lo hiciste porque, no sé, te interesaba la plata y entonces le generaste un bien solo porque te interesa la plata. A los utilitaristas no les interesa. La acción es correcta, tus intenciones no me importan, son problema tuyo. ¿Sí? Si lo hiciste por la plata, porque sos un filántropo, porque querías el bien de la humanidad, o lo hiciste porque querías caerle bien a tal persona, no interesa. Lo que interesa son las consecuencias de tus acciones. Bien, un ejemplo clásico de utilitarismo es el dilema del tranvía. En el dilema del tranvía vemos un tranvía que está a punto de atropellar a 5 personas que están ahí, y una persona con una palanquita que tiene la opción de mover esa palanca y que el tranvía se desvíe y mate solo a una persona, ¿no? El utilitarismo diría acá, bueno, mayor felicidad para el mayor número de personas, entonces hay que mover la palanca y sacrificar a esta persona para salvar a las otras 5, ¿sí? Para el utilitarismo, sacrificar a una persona para salvar a otras, siempre y cuando cumpla este principio de utilidad, es moralmente o éticamente correcto, digamos, ¿sí? Bien. Hay dos utilitarismos, ¿sí? Dos líneas del utilitarismo. Una es el utilitarismo de acto, que implica en cada acción particular definir si se cumple el principio de utilidad, ¿no? Y hay otro planteo que es el utilitarismo de reglas, ¿sí? Que implica plantear reglas generales y en base a esas reglas generales ver si se cumple el principio de utilidad. Esto permite de alguna manera, porque uno de los problemas que tiene el utilitarismo es el tema de evaluar las consecuencias. Entonces, si yo establezco reglas generales, me permite evaluar las consecuencias de esas reglas. Y entonces tengo que seguir después las reglas generales, ¿sí? La idea es esta, ¿no? Yo sigo reglas generales que establezco en base al principio de utilidad y después las tengo que seguir sin excepciones, aunque en un caso particular parezca que el principio de utilidad iría más por otro lado, ¿sí? Esta es la distinción entre estos dos utilitarismos, ¿no? El de regla y el de acto, ¿sí? Uno evalúa cada caso en particular y el otro establece una regla en base al principio de utilidad y después sigue esa regla. Eso fue utilitarismo, muy breve. Deontologismo muy breve, que va a ser mucho más difícil. ¿Sí? El deontologismo habla del deber, deont viene de deber, ¿sí? Y tenemos a este muchacho, Emmanuel Kant, que va a hacer su planteo, su teoría ética, ¿no? Y lo que va a decir es que
Al revés del utilitarismo, lo que determina si un acto es correcto o no, no son sus consecuencias, sino ciertas características que tiene el acto mismo. Hablábamos de mentir. Mentir para Kant va a ser malo en sí mismo, ¿sí? Sin importar si las consecuencias son buenas o malas. Para Kant, ser moral va a implicar hacer lo que se debe hacer, ¿sí? Y esa moralidad tiene que estar basada en la razón. Para Kant, todas las personas tienen el atributo de razonar, ¿sí? Y tienen la obligación de usar esta razón. De usar esta razón para múltiples ámbitos, pero en este caso para poder definir si una acción es correcta o no es correcta, ¿sí? Como somos seres racionales, dice Kant, vamos a poder descubrir las leyes morales esta vez en sentido de si es correcto o si es incorrecto, no en el sentido que veníamos hablando, que rigen nuestro comportamiento, ¿sí? Un acto es moral para Kant solo si surge de la buena voluntad. ¿Cuál va a ser una buena voluntad? Va a ser una voluntad que esté gobernada por la razón, ¿sí? Que nosotros a través de nuestra razón definamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y que una vez que definimos eso, actuemos obviamente para hacer lo que debemos hacer, que es lo que está bien, ¿no? Bien, para Kant los actos se van a distinguir en tres categorías. Van a ser actos contrarios al deber, actos de acuerdo al deber y actos por deber, ¿sí? Actos contrarios al deber, hay algo que yo debo hacer y hago otra cosa. Actos por deber, hay algo que yo debo hacer y lo hago porque debo hacer tal cosa. Y actos de acuerdo al deber, hay algo que yo debo hacer y lo hago por otra motivación. Termino haciendo lo que debo hacer, pero lo hago por otro motivo, no porque deba hacer eso, ¿sí? Para darles un ejemplo breve, imaginémonos que vamos caminando por un puente, y en el puente misteriosamente hay una soga, y con esa soga podemos salvar a una persona que se está ahogando y que nos dice, por favor, ayúdenme, me estoy ahogando. Entonces, podemos decidir, es claro, digamos, vamos a asumir que es claro que debemos salvar a esa persona y que el acto es correcto, ¿no? Después discutimos cómo definimos que un acto es correcto o no según Kant. Pero vamos a asumir que este acto es claramente correcto, hay que salvar a esa persona que se está ahogando. Para nosotros no implica ningún riesgo, solo el esfuerzo de tirar de la soga y salvar a esa persona. Un acto contrario al deber sería decir que se ahogue, no tengo ganas, me voy, tengo que andar tiraneando de la soga, mejor me voy. Un acto de acuerdo al deber o conforme al deber sería lo siguiente: imaginémonos que esa persona está ahí abajo, nosotros medio que nos queremos ir, y esa persona nos dice, si me salvás, te doy un montón de plata. Entonces nosotros, interesados, decimos, buenísimo, un montón de plata, voy y lo salvo. Hice lo que tenía que hacer, pero lo hice porque por una motivación que no tiene que ver con el deber, ¿no? Ahora imaginémonos otra circunstancia, que es que nosotros pasamos por ahí, cuando pasamos por ahí, resulta que la persona que se está ahogando es una persona que nos gusta. Y como nos gusta, decimos, si la salvo, quedo bien. Entonces tiramos la soga, ahí nuevamente Kant vendrá a mirarnos con cara de desaprobación y decir, vos no estás actuando por deber, estás actuando conforme al deber, pero no por deber. Entonces, por fin, diremos nosotros, bueno, yo voy a salvar a esta persona, la verdad, porque me hace sentir bien salvar a la gente, porque soy altruista, y cuando salvo a la gente, yo, la verdad que me siento bien salvando a la gente. Entonces voy muy contento, no quiero nada más que el sentirme bien por salvar a la gente, no quiero plata, no quiero reconocimiento, nada. Entonces tiro la soga, y mientras tiro la soga muy contento y voy tirando, Kant viene y me dice, no, me mira con desaprobación nuevamente y me dice, vos estás actuando porque te sentí bien, no por deber. Kant dice que aunque yo no tenga ganas, aunque yo diga a la persona que está ahí abajo me cae mal, mejor que se ahogue, yo tengo que actuar por deber y hacer esto. Kant no dice, ojo, Kant no dice que a mí no me puedan pagar.
Kant no dice que yo no me pueda sentir bien haciendo estas cosas, Kant no dice que yo no pueda disfrutar del reconocimiento incluso, lo que dice Kant es que mi motivación principal tiene que ser el deber, ¿sí? Entonces, si esa motivación otra, como por ejemplo la plata, no sé, el sentirme bien o el reconocimiento, lo que sea, si esa motivación desaparece por algún motivo, yo tengo que seguir haciendo eso que hago por deber, ¿no? Es más, si tengo motivaciones en contra, como me cae mal la persona, no sé, estoy cansado, no tengo ganas de tirar de la soga, etcétera, yo igual tengo que hacerlo por deber, ¿sí? Porque la motivación principal es el deber. Después si hay otras y yo además me siento bien, genial. Acá no le molesta eso. Lo que le molesta es que mi motivación sea otra que no sea el deber, porque entonces cuando no esté esa motivación yo no voy a hacer las cosas que debo hacer. ¿Sí? Bien, entonces, concepto central en la ética kantiana es el imperativo categórico. ¿Sí? Y va a ser la manera en que Kant tiene de decirnos cuándo una acción va a ser correcta y cuándo una acción va a ser incorrecta. ¿Cuándo es correcta una acción? Cuando esté de acuerdo con una regla que satisfaga este imperativo categórico, que es una orden que va a obligarnos de manera absoluta, sin importar las consecuencias, ¿sí? Y entonces Kant va a hacer varias formulaciones del imperativo categórico, ahora vamos a repasar dos, nada más, ¿sí? Y las formulaciones dicen lo siguiente. La primera formulación dice, obra solo según una máxima que tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Bien, ¿qué es una máxima? Una máxima, a términos prácticos, va a ser nuestra acción, aquella acción que nosotros estamos definiendo si es buena o mala, ¿sí? El camino correcto que hay que seguir, ¿no? O tal vez incorrecto. Entonces lo que dice Kant es, cuando vos pienses en esa acción que ibas a hacer, por ejemplo, salvar a esta persona, imagínate que si vos tenés que definir que eso es lo que vos debés hacer, imagínate qué pasaría si eso se convierte en una ley universal. Esto quiere decir una ley para todas las personas, en todos lados de todo el universo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, siempre que yo pueda salvarle la vida a una persona, debo hacerlo, ¿no? Formulo. Entonces imaginemos que eso sea una ley, que entonces todas las personas que se vean en la situación en que pueden salvarle la vida a otra persona, sin ponerse en riesgo a sí mismos encima, entonces deben salvarle la vida a esa persona, ¿no? Uno podría imaginarse un universo así, digamos, uno podría imaginarse una ley así, como correcta, y entonces satisface el imperativo categórico kantiano, ¿sí? Si pensamos en mentir y uno dice, bueno, el mentir es correcto o incorrecto, imaginémonos una ley universal que diga que tenemos que mentir siempre, ¿no? Y obviamente esa ley universal no se sostiene, ¿no? Que debemos mentir siempre. Esa ley universal no se sostiene, de hecho para Kant mentir va a estar siempre mal, intrínsecamente es incorrecto, porque si todo el mundo mintiera todo el tiempo, estuviera obligado a mentir todo el tiempo, no podríamos sostener nada, no podría haber confianza en nada ni en nadie, ¿no? ¿Y por qué a Kant no le importan las consecuencias? Esto es importante, porque Kant lo que va a decir es que el mundo está lleno de contingencias. Esto quiere decir que pueden pasar muchas cosas y que uno nunca puede predecir las consecuencias a largo plazo de una acción. Va a dar ejemplos donde dice que, por ejemplo, tener, no sé, malestar estomacal, gastritis o alguna cosa por el estilo, puede en determinadas circunstancias uno pensaría que es malo, pero no sé, podría hacer que uno tome menos alcohol porque le cae mal y salvarnos del alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Uno no puede predecir las consecuencias a largo plazo de las acciones porque los caminos posibles son infinitos, dice Kant, ¿sí? Entonces la pretensión utilitarista, dice, es casi imposible. Entonces tenemos que encontrar otra forma de definir qué está bien y qué está mal.
Bien, segunda formulación del imperativo categórico. Kant va a decir que obres de tal manera que uses a la humanidad, tanto en tu persona, esto es importante, como en los demás, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Esto quiere decir que yo no puedo usar a las personas para lograr otro cometido exclusivamente, al menos. No puedo usarlas solo para eso. Entonces, en el dilema del tranvía, donde uso una persona para salvar a otras 5, eso para Kant sería incorrecto. Yo no puedo utilizar una persona como un medio. ¿Sí? Bien. Teoría de la virtud. Aristóteles, 400 años antes de Cristo, un poco más viejo que los amigos Kant, Stuart Mill. Aristóteles va a plantear lo siguiente. La pregunta fundamental para Aristóteles entonces no va a ser qué debo hacer, sino qué tipo de persona debo ser. Si yo soy una buena persona, ¿sí? Una persona virtuosa, va a decir Aristóteles, entonces voy a hacer acciones que son virtuosas. ¿Sí? Las acciones van a ser buenas cuando yo sea una buena persona. ¿Sí? Entonces, la moralidad va a estar vinculada con el carácter y la educación moral que tienen las personas, ¿sí? Y el logro de las virtudes va a ser central para esto, ¿sí? Si yo cultivo la virtud, voy a actuar de forma correcta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Aristóteles va a dar el ejemplo del citarista, pero vamos a actualizarlo al ejemplo de un guitarrista, y va a decir, bueno, un guitarrista que estudia su arte, que practica su arte, se va a volver virtuoso para tocar la guitarra, ¿no? Y eso va a hacer tocar bien la guitarra, en última instancia, ¿no? Bueno, va a pasar lo mismo con todas las virtudes. Cuando uno cultive esas virtudes, va a tomar acciones correctas. Y entonces, Aristóteles va a decir que la forma por la cual adquirimos el ethos carácter, ¿sí? Ahí están las palabras en griego que son casi iguales, con un acento diferente, pero digamos, la forma en la que adquirimos el carácter, ¿no? Y nótese cómo la rama ethos es parecida a la rama de la palabra ética, ¿no? Adquirimos el carácter mediante el hábito o costumbre, ¿sí? Entonces, nuestro carácter va a venir a través de la práctica cotidiana de un carácter determinado, ¿sí? De unas virtudes determinadas. Para Aristóteles, ningún hombre va a ser virtuoso, sino que esto se va a adquirir a través de la práctica y de la práctica cotidiana, diaria. Uno no es un buen guitarrista si uno no practica la guitarra todos los días, ¿sí? O sistemáticamente al menos, ¿no? La propuesta va a ser educar las costumbres, ¿sí? Si no fuera así, dice Aristóteles, no habría necesidad de maestros, sino que la gente nacería directamente buena y mala, ¿no? O buena o mala, pero no, esto va a requerir una educación determinada, y una educación de determinadas costumbres, ¿no? De implicar que uno haga algo durante el resto de su existencia, ¿no? Y así el adquirir un modo de ser de tal o cual manera desde la juventud tiene no poca importancia, sino muchísima, o mejor, total, dice Aristóteles. Bien, entonces, para Aristóteles, la felicidad, a la que va a llamar eudaimonia, es el fin último del hombre, ¿sí? El objetivo final va a ser esa, alcanzar esta felicidad, que viene a través de una buena vida, ¿no? Y una buena vida es aquella vida que es virtuosa, ¿no? La del hombre virtuoso, va a decir Aristóteles, le va a llamar Fronimus al hombre virtuoso, ¿no? Bien, y el bien puede entenderse en términos individuales para Aristóteles, que es deseable alcanzar ese bien, y también en términos comunitarios, ¿sí? Para Aristóteles, el bien comunitario va a ser mucho mejor y mucho más perfecto alcanzarlo que el bien individual. Sí, está bien que alcances el bien individual, pero lo comunitario vale más, de alguna manera. ¿Sí? Esto atraviesa un poco a todos los pensadores que venimos viendo. Y
Para Aristóteles incluso va a decir que la política va a estar por arriba de la ética, pensando en esta idea de lo comunitario, ¿no? Bien, entonces, la virtud, para Aristóteles, la virtud son estas características, ahora vamos a ver, ¿no? Pero las características de las personas, ¿no? El virtuosismo del guitarrista es que sea, no sé, hábil para puntear, que sepa, qué sé yo. No se me ocurren muchos ejemplos de guitarra, no toco la guitarra, pero bueno, que sepa hacer bien los acordes, que saque un sonido limpio, esas van a ser de alguna manera características que vienen a través de la virtud, ¿no? En el guitarrista. Y estas virtudes, para Aristóteles, van a implicar un término medio que va a ser relativo a nosotros específicamente en esa situación, ¿sí? No es lo mismo el término medio para acerca de, no sé, debe ser veloz con sus manos, ágil con sus manos, no es lo mismo el término medio respecto de esa velocidad para un guitarrista que para un cirujano, por ejemplo. Y ese término medio va a estar determinado por la razón y por aquello que decidiría este hombre prudente del que habla Aristóteles, ¿sí? El término medio para Aristóteles no es un término medio matemático, ¿sí? No es que es a la mitad el promedio, ¿sí? Sino que es un término medio que va a ser relativo a nosotros, un poco esto que decíamos recién. Esto implica que tiene un contexto determinado y que tiene en cuenta circunstancias, temperamentos, no va a ser el mismo para todos, ni tampoco para la misma persona en distintas circunstancias, ¿sí? Acá van a tener un par de ejemplos, ¿sí? Un par de ejemplos de virtudes, ¿no? Entonces, respecto de, por ejemplo, el temor o el miedo, uno podría decir que si uno es un cobarde, tiene mucho miedo, eso está mal, eso no sería un hombre virtuoso. Por el otro lado, acá me parece que está, bueno, está bien, por defecto del temor, está bien. Por el otro lado, ¿no? Si uno no tiene miedo, uno es un osado, un temerario que sale ahí, se enfrenta sin consecuencias, eso tampoco está bien, y el término medio es un valiente, ¿sí? Y obviamente esto no es lo mismo para un guerrero que para alguien que tiene que salir y enfrentarse a, no sé, un examen de la carrera de medicina, ¿no? Por eso, y no es lo mismo para uno en distintas circunstancias tampoco. Bueno, lo mismo ahí con distintos ejemplos, ¿no? Bueno, eso es Aristóteles. Pueden pausar, por suerte, este video y descansar un rato, si quieren, y retomarlo. Seguimos con la teoría de la ley natural, ¿sí? De Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tiene algunos puntos en común en algún lado con la ética aristotélica, pero lo que va a plantear Santo Tomás de Aquino es que hay una ley natural que preexiste a los individuos. Hay una ley que está en la naturaleza, ¿sí? Esa ley natural que dictamina cómo es el orden de las cosas, uno podría pensar en las leyes de la física, no sé, las leyes matemáticas. Esas leyes naturales, para Santo Tomás de Aquino, están desde antes de que estemos nosotros, de que existamos nosotros. Y esas leyes naturales podemos razonarlas y descubrirlas de alguna manera a través de la razón. Entonces lo que va a decir Santo Tomás de Aquino es que si mi acto se ajusta a esta ley natural, entonces ese acto es moral, ¿sí? Si no se ajusta a la ley natural, no. Y las consecuencias de los actos van a ayudar a establecer la ley, pero no van a determinar cuál es la ley, ¿no? Nos van a ayudar a nosotros a pensar cuál era la ley que estaba funcionando, pero la ley ya estaba desde antes, de alguna manera, ¿no? A ver, si nosotros pensamos de vuelta en una guitarra,
La ley natural diría que esa guitarra existe para ser tocada de alguna manera, ¿no? Y que entonces lo correcto con esa guitarra no sería que esté tirada en un sótano, sino que sea tocada por alguien, ¿no? Si bien, digamos, la guitarra es una creación cultural, humana, hay algo que le da un sentido a esa guitarra y que se convierte en una ley de la naturaleza, de alguna forma, ¿no? Eh, ¿Sí? Y entonces nosotros a través de la razón podemos descubrir ese sentido, esa norma que está pegada a ese, en este caso, objeto de guitarra, y entonces pensar que la función de esa guitarra en esta existencia es la de ser tocada, de producir música, y por tanto debe facilitarse. Una acción correcta sería aquella que facilita que esa guitarra pueda cumplir su cometido en la existencia. Pero uno podría pensar en otras cosas, ¿no? Y decir, bueno, mis ojos están para poder ver, ¿no? Entonces no debería, no sé, lastimarlos, por ejemplo, eh, porque eso iría en contra de su función. Varias lógicas de determinados sectores religiosos van a razonablemente tomar este tipo de argumentaciones para, por ejemplo, decir que la función de nuestros órganos reproductores es la de reproducirse y, por tanto, ir en contra de esa función eh, iría en contra de la ley natural, ¿no? Y esto quiere decir que a esto se refiere esta idea que está en nuestra sociedad un poco implícita de eso no es natural, ¿no? Cuando uno dice eso no es natural, eso es antinatural, a lo que remeda es esta lógica de la teoría de la ley natural, porque antinatural, ¿qué importa? ¿Qué sé yo? Yo tengo una cocina y mi cocina no es natural. Yo no encuentro cocinas en la naturaleza. Y nadie dice que eso sea antinatural y sea un problema. Lo que remeda es a esta idea de la ley natural. Y uno podría contraargumentar aún dentro del principio de la teoría de la ley natural y decir, bueno, pero la función de los seres humanos o de las personas en esta existencia tal vez no es reproducirse. Y entonces tal vez ese órgano solo deba ser usado en determinadas circunstancias, qué sé yo, contraargumentando dentro de la misma teoría y pudiendo utilizar esta teoría para razonar, ¿no? La intención de estas teorías es que ustedes puedan utilizarlas ahora durante la cursada en los distintos casos clínicos y usarlas para poder esgrimir determinados razonamientos y también para identificar los razonamientos que ustedes traen, porque en realidad nosotros tendemos a razonar encuadrados dentro de algunas de estas teorías que por ahí son las que más afectaron a nuestra sociedad. Bien, un poco de pensamiento feminista, vamos a hablar específicamente de la ética del cuidado. El pensamiento feminista es un movimiento político más que pensar en una teoría ética feminista, es un movimiento súper complejo, con un montón de aristas. De esto vamos a hacer un recorte pequeño y vamos a hablar de ética del cuidado nosotros, pero bueno, sepan que existen muchísimas corrientes en el feminismo. Bien, ética del cuidado con Carol Gilligan de referente, lo que va a plantear Gilligan es lo siguiente, va a decir que la ética no está vinculada a reglas, obligaciones, intereses, sino que tiene que estar vinculada a la compasión, a la cooperación y la atención al contexto específico en que se dan las circunstancias. Va a ponderar la idea de la voz femenina en el sentido de priorizar en sentimientos y relaciones personales por sobre esta lógica de todas las teorías éticas de reglas universales y principios abstractos, ¿no? Algo que remeda mucho a todas las teorías éticas, pero sobre todo a Kant, ¿no? Entonces
va a pensarlo desde esta otra perspectiva, ¿no? Cómo afectan nuestros sentimientos, cómo nos sentimos y cómo afectan nuestras relaciones personales. Y en esto va a hablar acerca del cuidado. También va a ponderar la idea de que en tanto lo femenino es algo socialmente postergado, dejado de lado en segundo plano, subyugado, si uno quiere, va a representar mejor a los más débiles, ¿no? Y entonces la ética del cuidado va a estar siempre atenta a quién es el más vulnerable en una situación, o quién es el más vulnerado, ¿no? Quién está en una situación más débil. Y bueno, y va a valorar las relaciones interpersonales como parte de la conceptualización ética, ¿no? Algo de lo que veníamos diciendo recién. Bien, pausa y repasamos muy brevemente dos teorías bioéticas. Una de ellas es la teoría de los principios, que tienen que conocer la de bioética 1, así que vamos a pasarle muy rápido algunos conceptos. Y la otra teoría es la teoría personalista. Teoría de los principios es un sistema de argumentación moral que tiene 4 niveles de argumentación: teorías, principios, reglas y casos, y que está destinado a resolver conflictos y dilemas morales en la experiencia clínica, ¿sí? En primera instancia vamos a pensar desde las teorías éticas. ¿Qué teorías éticas? Bueno, ustedes conocen que la teoría de los principios fue escrita por Beauchamp y Childress, y estos dos muchachos, uno de ellos era utilitarista y el otro era deontologista, así que está pensada a la luz de articular de alguna manera esas dos teorías, ¿sí? Si me matan ahora, no les puedo decir cuál de ellos era el utilitarista y cuál era el deontologista, siempre me olvido, no importa. Pero sí que toda la teoría de los principios uno la puede pensar atravesada por esas dos teorías éticas, ¿no? Y por debajo de esas dos teorías éticas tenemos los principios, que son los 4 principios, ahora los vamos a repasar. Por debajo de ese nivel de argumentación están las reglas, que van un poco más a aclarar cuestiones particulares, ¿no? Y por último, cada uno de los casos particulares, sobre todo si pensamos en casos paradigmáticos, donde se discutieron cuestiones bioéticas, ¿no? Bien, los principios ya los conocen: el principio de beneficencia, ¿sí? Y no maleficencia, que son como dos caras de la misma moneda, de alguna manera. El de no maleficencia es la idea de no dañar, este viejo primum non nocere. Y el de beneficencia es la idea de hacer o promover el bien, pero también la idea de prevenir, evitar y o remover el daño, ¿sí? Implica una acción la beneficencia, ¿sí? Yo sé una acción para hacer el bien como para evitar un daño, ¿está? Mientras que en la no maleficencia implica el no hacer un daño, que es otra cosa, ¿sí? Bien, el principio de respeto por la autonomía, ¿sí? Que implica el respeto por la capacidad de uno de decidir sobre uno mismo, sobre bueno, sí, sobre uno mismo como persona, sin interferencias externas y sin limitaciones personales, ¿sí? Recordemos que el respeto por la autonomía implica una posición activa, ¿sí? No alcanza con decir, bueno, que el otro elija y ya está, sino que implica generar las condiciones para que la otra persona pueda decidir teniendo toda la información disponible, libre de interferencias externas y libre de sus propias limitaciones personales, ¿no? Bien, y por último, el principio de justicia, que es el principio más complejo de entender dentro de la teoría de los principios. Les recomiendo que repasen el tema, pero vamos a hablar en una definición medio grosera de justicia acerca de lo correcto respecto de cómo se deben asignar determinados bienes, recursos en sentido amplio en una sociedad determinada, ¿sí? Bien, reglas en la teoría de los principios, las 3 más importantes: la regla de consentimiento informado. Repasen cada uno de estos temas, pero conocen la idea de que implica que
para que alguien dé su consentimiento acerca de un procedimiento, de algo que se va a realizar con esa persona, tiene que poder expresar su voluntad a favor de realizarse ese procedimiento, pero además tiene que tener determinadas características, ese proceso de consentimiento informado, ¿no? Tiene que ser informado, tiene que tener la información adecuada, tiene que poder tomar la decisión en una situación determinada, ausente de coerciones externas y de coerciones internas, ¿no? Y tiene que poder ser competente para tomar esa decisión, obviamente. Principio de veracidad, ¿no? En principio uno dice aquello que uno cree como verdadero hasta donde sabe, sí, y no, obviamente no decir algo que uno cree como falso, ¿no? Y la idea de confidencialidad, de que aquello que uno se entera en el contexto de su práctica profesional, en principio tiene que quedar en ese contexto, salvo algunas excepciones muy puntuales, ¿no? Bien, por último, personalismo. Personalismo, ahí tienen varios de los referentes. Yo tengo más estudios en el primero, que es Emmanuel Mounier, pero hay todo un desarrollo sobre el personalismo. Y lo que sí les quiero contar un poco es sobre lo que planteaba Mounier, que dice que él plantea una teoría ética en su momento, el resto hace un desarrollo más bioético, pero él plantea en su momento una teoría ética y dice que es una teoría ética basada en la persona, ¿sí? Y lo interesante de Mounier es que cuando él la formula, él es religioso, y cuando él la formula, él se da cuenta de que él es una persona religiosa y que su teoría de alguna manera está atravesada por este pensamiento, pero él dice que su teoría no necesariamente tiene que ser, puede ser una teoría laica, y, que el planteo que él formula es un planteo con la intención de que pueda ser utilizado por gente laica, por gente que no tiene una lógica religiosa. Esto me parece interesante del planteo de Mounier. Brevemente, el personalismo deriva de un poco de las teorías naturalistas, ¿no? De esta lógica de la ley natural, ¿no? Como un neotomismo, una teoría de la ley natural de Santo Tomás de Aquino, pero reformulada. Y bueno, como dice, adopta una posición de razonamiento que no confronta con la fe, ¿no? Pero esto no significa que necesariamente sea religiosa. Usa una estructura de principios y reglas, pero las mismas son complementarias, ¿sí? Una estructura similar a la de la teoría de los principios, ¿no? Porque en la teoría de los principios nosotros recordamos que esos principios se deben respetar, pero uno está como a la expectativa de que confronten entre ellos, ¿no? Como el dilema surge cuando esos principios chocan, cuando no se pueden sostener dos principios al mismo tiempo. Acá la intención es que se sostengan, que sean complementarios. Bien, entonces en la teoría bioética personalista hay 4 principios también, 4. Número 1, el principio de defensa de la vida física. Para los personalistas, si no hay vida, no puede haber libertad. Por tanto, la vida está antes que la libertad, y las personas son personas en tanto tengan un cuerpo físico. Por lo tanto, si yo voy a defender a las personas, entonces debo defender la vida física, ¿no? Y entonces, por más que yo defienda la libertad, me voy a encontrar un límite cuando esa libertad pone en juego la vida de las personas. En segunda instancia, el principio de la totalidad, ¿no? Lo que va a decir es que la totalidad del cuerpo constituye a la persona en tanto libre, ¿no? Y entonces va a ser lícito
cortar una parte del cuerpo, perder una parte del cuerpo, siempre y cuando esto sea para salvar al todo, ¿sí? Y para esto, obviamente, se requiere que haya consentimiento informado, que haya esperanza de éxito y la imposibilidad de curar si no se hace esa intervención. El tercero es el principio de libertad y responsabilidad, y lo que dice es que la libertad es un valor, pero no es un fin en sí mismo. Y que tiene un objetivo esa libertad, que es el de conseguir el bienestar para sí y para los otros también, ¿no? Y que entonces, en esa lógica, uno es libre en tanto y en cuanto sea responsable de esa libertad, ¿no? Haga un buen uso de esa libertad. Digamos, yo no puedo usar mi libertad para dañar a los otros, por ejemplo. Soy responsable de alguna manera de ese uso que hago de mi libertad. Y por último, el cuarto principio, el principio de sociabilidad y subsidiariedad, que dice que el beneficio de la comunidad incluye al del individuo, ¿no? Y que la acción individual debe beneficiar al conjunto, y que cuando beneficia al conjunto, eso vuelve a beneficiar al individuo, ¿no? De alguna manera, si uno participa en beneficio de nuestra sociedad, eso es bueno para todos. Es necesario que el conjunto social, además, ayude a quienes no se pueden ayudar a sí mismos razonablemente, ¿no? O aquellos que están en peores condiciones, en peores circunstancias, el conjunto de la sociedad debe ayudarlos, ¿no? Y la sociedad tiene que ser esencialmente solidaria, ¿no? Solidaria en este sentido. Bien, hasta acá llegamos con este muy, muy breve, muy acelerado repaso. Espero que les haya servido de algo para estar un poco más frescos, y ya la clase siguiente arrancar con los temas que atañen bueno, a esta materia, bioética 2. Gracias por escuchar hasta acá y espero que les haya servido.